Hola. Ay, buenas noches, ¿cómo están? Ya está avisando que ya empezó el live. Qué gustazo. Ya vamos a la mitad de octubre, se me ha ido rapidísimo. Espero que les esté gustando el tema del cuerpo, que como vemos es súper amplio y se puede abordar de diferentes lugares. Hola, Sofía. Te mando invitación. Sí, aceptar, aceptar. Yay. Ya llegó. ¡Eh! No, ¿cómo está funcionando Ajá, esto? sí. ¿Qué sucede? Ay, no, no, es que no. O sea, el Instagram siempre me sorprende. Entonces, oye, tú el otro día vi que le comentaste a alguien cómo quitar los comentarios. Le puedes, o sea, ¿ves tu carita hermosa? Pícale en el cuadrito sobre tu carita. O sea, como la parte de arriba, ¿me explico? Ah, Está tu carita, o sea, está el cuadrito, pícale en la parte más arriba y se supone que los comentarios se bajan. ok, sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo lograste? O sí, sea, perfecto. bajan un poco, llegan como a tu barbilla más o menos. Sí, bueno, Sí. digo, Entre con el 1.50 no espero tanto, ¿eh? O sea, yo llegan siempre entre estoy el bien con cuello y la eso. barbilla. ¿Qué Oye, onda? ¿Cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, también, oye, hubo mucho como revuelo, ¿no? Como que la gente dijo, ay, sí, me gusta, me gusta, me gusta. Y yo, ay, cuánta gente interesada en esto, ¿verdad? Ahora Ahora, sí. ahora sí. Pero bueno, Pues qué bueno. veamos quiénes llegan y qué padre que les interese. Pensaba que esto va a ser un caos. O sea, es lo primero que pienso, ¿no? Porque el cuerpo es re amplio y, Sí, ¿no? Y como hablar del cuerpo desde los feminismos también es re amplio. Entonces puede ser un poco caótico, esperemos que nos sigan porque seguramente iremos a un montón de lugares y no sé si lleguemos a alguno en específico, pero sí creo que vamos a tocar muchas cosas, todos creo. nos rodearemos por ahí. Sí, fíjate que yo cuando también estaba como preparando algunas ideas, es como contradictorio porque es el tema, o sea, es la sustancia por definición del feminismo, Ujú, pero a la vez no. O sea, a la vez también se desmarca y también esto que decías que es muy amplio, o sea, es que entenderlo es muy complejo, pues, ¿no? sí, sí. Sumamente complejo. Entonces, yo también te iba a decir eso, o sea, como que a ti y a todos todas y todas los que nos escuchan, que, que a ver, que más bien como que escuchemos con la expectativa puesta en tomar algunos matices, en entender un poco por qué, Ujú, o sea, por qué las feministas hablamos tanto de cuerpo, por qué ujú, lo ponemos al centro de nuestras discusiones, por qué exigimos que haya mucho más crítica y mucho más pensamiento y por qué ha habido tantas mujeres que se han dedicado, mujeres y hombres, porque bueno, ujú, también hablaremos de nuestro amigo Foucault, ¿no? Que se han dedicado, Foucault, Bourdieu, toda esta ujú, bandita, ¿no? Que se han dedicado a pensar qué onda con el cuerpo, ¿no? Porque a mí me queda claro que no nos es inclusive, o sea, no es ujú. como X, sino que es la definición de nuestra subjetividad también, ¿no? O sea, Claro. es la Ujú, sustancia y eso, pues eso tiene que ver con que seamos seres humanos, ¿no? ujú. Y vivamos con otras y con otros y con otros. Entonces, como que lo pensaba y decía, bueno, creo que a lo mejor empezar como con algunas claves interesantes de poder entender por qué las locas feministas Las hablamos del cuerpo, locas. por qué nos gusta tanto más allá del deseo, ¿no? Ujú. Que tiene mucho que ver también con eso, pero más allá. Es Y que, nada, como eso lo jus- pensé. o sea, justo ahorita que lo pones, creo que lo primero de entender es que al final nos definen como hombres y como mujeres a partir del cuerpo. O sea, tienes vulva y tienes pene, y entonces ya en automático te entregan legos distintos, güey, ¿no? Es a ti por tener vulva te toca esto, y a ti por tener pene te toca esto. Entonces, o sea, a partir del cuerpo hay una construcción social, la cual llamamos género, que Ujú, parece que va innegablemente ligada a eso. Parece que es permanente o sea, quiero decir parece, ¿no? Porque, ¿no? remarcado.
Ajá, remarcar, parece Claro, ajá. que es permanente, que no es cambiable, que hay cosas y roles que se deben de cumplir y que si tienes vulva te chingas y que si tienes pene te chingas y eso es lo que te tocó, ¿no? Entonces, a partir de ahí es qué deseas, ¿no? Como te enseñan qué deseas, qué te gusta, cuál es tu posición, cuál es tu rol, cuál es, ¿no? Sí, Entonces, el cuerpo, o sea, sí es la forma en que llegamos al mundo, porque es un mundo material, ¿no? Pero también pareciera que es lo que define quiénes vamos a ser en nuestra vida. A partir de estos roles de género construidos, ¿eh? O sea, porque convertimos lo natural, es decir, el cuerpo en el que venimos, en ujú, algo que ya está normado socialmente. O sea, es como ya viene ligado en sí y es como tiene, inseparable. Ajá, es separable, exacto, ajá. es la Uh-huh. palabra, sí. Entonces, pues claro que desde el cuerpo tendríamos que empezar a cuestionarnos un chingo de cosas, ¿no? Sí, 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 y a cuestionarnos, y yo también creo que como a vivir pues a vivir la vida también desde otros lugares, ¿no? O sea, vivir Uh-huh. estos feminismos que decimos, que tanto decimos, eh, es imposible que no atraviesen el cuerpo, ¿no? Y que no atraviesen también nuestras propias formas de opresión hacia otros cuerpos Uh-huh. a Claro. partir a partir de todo esto que has descrito muy bien, ¿no? O sea, como nos han exigido que sean uno mismo, pues, ¿no? Entonces, Uh-huh. sí, se vuelve sumamente relevante y ahorita que decías esto es como muchas, sobre todo las feministas de la diferencia, que han hecho como Uh-huh. mucho, digo, todas, ¿no? Yo sí, honestamente, creo que todos los feminismos se han acercado a esta cuestión del cuerpo desde diferentes lugares y desde diferentes aproximaciones, pero mis amigas consentidas locas de la diferencia han sido como muy radicales en eso y han también expuesto como esta cuestión de decir, pues construyamos otra materialidad, ¿no? O Uh-huh. sea, si el tema es la materialidad de nuestros cuerpos, construyamos otra materialidad, ¿no? Y entonces yo tengo una, bueno, no es una broma, pero un día así en un momento con unos amigos, yo sí, quién sabe qué estábamos diciendo y yo me enojé y les dije, a ver, ¿quién dicta la proximidad de los cuerpos? ¿Quién la dicta? ¿De dónde sale qué cuerpos pueden ser próximos o no? ¿No? Uh-huh. Y entonces ya me hacen mucha carrilla con eso porque fue una gran frase que todo el mundo se queda así como, oye, ¿esta qué le pasa? Pero que después pudimos discutir y le digo, es que es eso, ¿no? O sea, ¿quién dice que tenemos que hacer qué cuerpos, pues? Entonces, eso Uh-huh. a mí me parece que es uno de los aportes padres y relevantes de esto, pues. Uh-huh. Y es que pensaba ahorita que solo hablé de la vulva y el pene, ¿no? Como, pero también tendríamos que pensar en todas aquellas otras cosas que nos ponen en un lugar, ¿no? Como dice Foucault, un lugar para todos y todos en su lugar. Y entonces tendríamos ahí que atravesar el color de la piel, tendríamos que atravesar ahí, ¿no? El estrato socioeconómico, tendríamos que atravesar ahí la belleza, tendríamos que atravesar ahí la gordura, Año, sí, claro, el claro. El tamaño, tamaño, todo, o sea, todo tiene que ser todo, atravesado. Ujú. todo. Color de Y ojos, tamaño de sí, nariz, güey, y yo todo. me he encontrado como a mujeres que luego dicen, o sea, expresan y dicen, no, pero es como que eso no tiene tanto que ver, porque, pues como que no, porque el feminismo es otra cosa. Y entonces, como que sí me parece como interesante porque es como no querernos dar cuenta de cómo eh, no podemos vivir en otro cuerpo. O sea, háganle como Ujú, quieran. No podemos, güey. O sea, tenemos este cuerpo. Que no nos guste, que sí nos guste, que lo aceptemos, que no lo aceptemos, que estemos en guerra con él, que estemos, o sea, todo lo demás, pero no ujú, podemos vivir al margen de nuestro cuerpo, ¿no? Y es un poco ujú, aquí donde creo que cuando compartíamos las primeras conversaciones, lo hacíamos. Yo lo pensaba mucho en esta propuesta como ecofeminista, porque justo habla, y es un poco la tesis de Yayo Herrero, que ya lo habíamos platicado antes,
claro, de esta ecodependencia, es decir, no podemos vivir al margen de la naturaleza porque somos seres vulnerables que dependemos sí o sí de que exista el oxígeno, sí o sí de que exista el agua, etcétera. Pero tampoco podemos vivir al margen de otras y de otros que también son cuerpos y que también viven sus vidas encarnadas en cuerpos diferentes y que esos cuerpos al final del día en este gran universo terminamos siendo cuerpos vulnerables. Somos cuerpos vulnerables. Y quien no lo crea, y el más sano y el más fit que nos esté viendo ahora, o la más sana y la más fit, y la más, así con la salud perfecta, sabe que es vulnerable. Nos vemos vulnerables. Y en ese sentido, pues todo se va como diseminando porque es como, yo en algún momento, así como necesité de cuidados y atenciones en mis... ¿Me escuchan ahí? Aquí estás, aquí estás. Ah, sí, te fuiste Sí, como me un corté, segundo, ¿no? pero aquí sigues. Sí, Ay. sí. Que lo que decía es como así como o sea, tuvimos que necesitar cuidados cuando bebés, lo vamos a necesitar cuando tengamos en nuestra vejez, ¿no? En el mejor de los casos. En el mejor de los casos que no tengamos una enfermedad o que... Y entonces eso sí nos coloca en otra perspectiva, o sea, como esta vulnerabilidad nos implica otras relaciones, ¿no? Y esa, yo creo que por ahí un poco es como ir planteando cómo se unen, cómo se entiende el cuerpo, pues, ¿no? Pero a mí una cosa, Fer, ya así como entrando en materia, que me ha volado la cabeza las últimas semanas, sobre todo porque Ajá. voy a una escuela feminista a seguir aprendiendo y discutiendo qué pasa, es un poco entender de cómo sucedió, ¿no? O sea, y con esto sí me voy a desmarcar totalmente del aprendizaje judeocristiano, de que crearon, o sea, eso ya lo tenemos superado, ¿no? Público inteligente y conocedor. O sea, que nos crearon de una costilla y todo eso ya, ¿verdad? Ya No, pasamos no, ese no, módulo. no, no. No, porque hay un módulo anterior que nos niegan, güey. O sea, está el Ah, módulo bueno, de claro. Lilith que No, fue no, no, pero creada igual. ¿Eh? O eso sea, ya es está ese. como el prefacio, güey, o sea, ya puntos extras a quien entendió esa parte, güey. Pero bueno, está bien, nos Este, vamos a desmarcar de ahí. no, pero bueno, un poco con esta lógica, porque tanto Gerda Lerner como Claudia von Wolford ambas hacen mucho trabajo en torno a la creación del patriarcado, ¿no? Como al origen del patriarcado. Y sí es importante irnos a la génesis siempre, porque nos ayuda como a decir, o sea, claro, no de repente hay hombres odiándonos de la nada. O sea, Claro. eso no es verdad. No hay de repente machismo, hay de repente, hay un patriarcado por ahí, ¿no? Desde los años 80. O sea, eso no es verdad, ¿no? Y entonces a mí lo que me pasa con ellas y junto con otra, pues otra socióloga, Anne Fausto Sterling, que no sé si la has leído, hacen una crítica muy fuerte al patriarcado, ayudándonos a entender cómo nace esta idea binarista, esta idea de separación, y cómo de las comunidades heréticas previas, es decir, en estos años del feudalismo, cómo de estas comunidades, para instalar el capitalismo, ¿no? Para instalar el capitalismo a través de los estados-nación y de esta gran cosa que yo me... Exacto. Sí, bueno, Calibán y la bruja lo explica súper bien, pero por eso ahí quiero llegar. Es como decir, ¿cómo le hacemos para instalar esto, pues, ¿no? Y la mejor fórmula fue el binarismo, Claro. fue la separación, y entonces esto no pudo haber sido exitoso, digamos, que vemos que lo fue, tan lo fue porque llevamos 700 años con este cotorreo, si no hubiera sido por la Iglesia Católica. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No?
hay una cosa muy fuerte que, bueno, que de hecho es la teoría de todas estas pensadoras, y que ha sido, bueno, no es una teoría que se les ocurrió un día, ¿no? O sea, ha sido debidamente estudiada y Federici como Claro. que lo pone ahí también un poco, lo peina un poco por ahí, que las comunidades, al darse cuenta de las diferencias tan radicales en los cuerpos de unos Ujú, y de otros, porque ujú. hay que decir que toda la vida han existido otros, Ah, ¿no? O sea, no es nuevo. claro. Ujú, Eh, ujú, empiezan a cuestionarse la valía de la mujer en tanto persona, en tanto ser humano, ujú, porque lo que hacía la mujer era dar vida. O sea, era de todos, además de que era diferente, o sea, como que nos encontrábamos diferentes, pero de los dos, tres, cuatro cuerpos diferentes, era el único que podía dar vida. ujú. Era el único que podía dar vida. Entonces, en ese sentido, hay como un rollo de decir, no, a ver, ¿cómo aparte esta es la única que puede parir? Es la única que tiene en su poder la prolongación de la especie, la prolongación de la Claro. comunidad, ¿no? Entonces ahí empieza lo que Silvia Federici dice muy bien, que es la cacería de brujas. Porque claro que Ujú, había mujeres que decían, yo no quiero tener hijos y ujú, cógeme, o sea, no, cojamos las veces que quieras, güey, yo no voy a tener hijos. Y eso se convierte en un poder. ujú, Se convierte en un poder que no le convenía al naciente Estado-nación. No le convenía a la naciente, o no naciente, pero sí muy poderosa, bueno, sí era como esa ujú. época, y esa católica. Entonces, nos creamos que, que no hay tal cosa como las mujeres y su fertilidad, sino lo que hacemos es buscar un arquetipo masculino que nos dé vida. Mm. Y no quiero herir susceptibilidades. Yo me crié en una familia católica, pero las invito a leer a estas autoras, ¿no? O sea, aquello es Ujú, tremendo porque o sea, porque lo que hace, digo, y lo traigo a colación un poco como por la historia, porque esa es como la relevancia del cuerpo dentro de la historia, ¿no? Y entonces claro. todas estas mujeres que con su cuerpo ejercían un poder, eh, se ven cada vez más, espérenme porque se ven cada vez más acosadas y entonces pues Ujú. me corté. Sí, pero no, o sea, 2 segundos, pero sigues, o sea, Uy, qué triste. estás ahí. No, o sea, se escuchó todo ¿Me perfecto, corté ahí? solo No. como que no, te quedaste como con circulito, pero te seguías escuchando. Sí, pues eso, o sea, yo quería llegar ahí Ujú, porque entonces, eh, digamos que hay o sea, es tocando un poco, ¿no? Echándole ahí como toquecitos a Foucault, pues es lo que finalmente Foucault al final del día lo estudia desde su machismo, ¿verdad? Porque el amigo Foucault ujú, era muy genial, pero era vato, ¿verdad? Entonces ahí de repente se claro. acuerda que hay morras, dice algo de las morras, pero en general él habla de los cuerpos, pero es muy interesante porque habla sobre el disciplinamiento Disciplinamiento. de los cuerpos, Ujú, este, a partir de las relaciones de poder que se encarnan en los cuerpos, ¿no? El texto que me compartiste apenas, que es esta ujú, Sonia Reverter, que lo dice muy bien, ¿no? El cuerpo es el espacio donde se intersecta lo físico, lo simbólico y lo material, ujú, ¿no? Entonces, es evidente que por ahí empieza la reflexión y empieza la reflexión de todas las, o sea, de las mujeres en general, es decir, ¿qué hay de malo entonces con mi cuerpo, no? Y espérense, ujú, porque no es solo con el cuerpo material, sino que hay de malo con mi deseo, que hay ujú, de malo con el placer, que hay de malo con ser la dueña de mi cuerpo y ejercer mi sexualidad como yo quiera. Eh,
y entonces, bueno, ahí se forja, digamos, y eso lo dice muy bien Federici, se forja lo que conocemos hoy como el sistema patriarcal por excelencia, con todos los roles de género que entendemos y que tenemos muy claros, pues, ¿no? Ujú, Las mujeres se dedican al hogar, los hombres se dedican a la guerra, las mujeres al ámbito privado, a ocultarse, a esconder el cuerpo, los hombres a salir, ¿no? Etcétera. Y luego lo ujú. atravesarán, siglos después, análisis, que yo supongo que a ti no te encantan ver, pero seguro te los has saboreado, análisis como más psicológicos, ¿no? Y patologizantes de Ujú, las estructuras cuerpos, ¿no? Como que por ahí va un primer saque, como para entender ujú. que históricamente hemos sido, pues eso, ¿no? Como un Claro. poco determinadas por un proyecto más grande, ¿no? O sea, por el proyecto grande el proyecto grande capitalista Ujú, que necesita una estructura patriarcal para hacerse, para mantenerse y para surgir, ¿no? O sea, el capitalismo no surgió con la revolución, ¿cómo se llama? Como con la máquina de vapor, evidentemente. Fue la ujú. industrialización. Pero digamos, el sistema como tal se valió de esto para que así fuera. Y en medio vamos Claro. nosotras y van nuestros cuerpos, evidentemente. Claro, porque, o sea, ahorita pensaba, por ejemplo, como Almudena Hernando justo en la fantasía de la individualidad, ¿no? Cuenta mucho como justo cuando el hombre sale, ¿no? Y va hacia la tecnología y las mujeres son las únicas que pueden procrear, pero que aparte, o sea, los bebés, ¿no? Cuando nacen son súper indefensos y todavía les falta un año más de vida para que el cerebro termine de formarse. O sea, allá hay una división de deberes, ¿sabes? Como unos van, salen, hacen comercio, etcétera, y otras se quedan cuidando a los seres nuevos, ¿no? Pero no había una mayor o menor valía, ¿eh? O sea, era como bien repartido. No sé si me estás escuchando, seguro los demás sí me están escuchando, pero no sé si tú me oyes. No, no me escuchó. Ah, esperemos a que vuelva. Por aquí leí, ahorita lo platico con Sophie, ¿no? Esto que dice, tengo una duda, ¿es válido expresar una sexualidad femenina y no fomentar el consumo de la mujer supongo que es como objeto sexual ante una figura masculina y de poder? Eh, ¿Válido en qué sentido y cómo se expresa? Es que creo que es re complejo. Déjenme invitar a Sophie, si es que ya regresó. La perdimos. Un poco para que platiquemos esto, ¿no? Porque creo que sí, el deseo, la expresión de sexualidad es importante y sí creo que hay una gran diferencia entre, o sea, como objetivizar y objetivizarnos y reconocernos como seres sexuales. ¿Ya volviste? Ah, ya. ¿Qué tal? Hola. Ah, estamos teniendo problemas técnicos. Sophie, ¿me escuchas? Hola. Hola. Sí, ya. ¿Y yo, me escuchas? Tiki, 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 tiki. ¿No me oyes? ¿Sí me oyes? Ya, Tiki. sí, ya te escucho. Para no perder costumbre, bien, ¿no? Como mi dosis del día. Una disculpa. No, o sea, justo, Oye, pero es que luego además entré y yo dije, ay, estoy ahí, nada más te estaba viendo yo, no te había sentido ni siquiera no, o sea, que decirte. justo Pero lo que bueno. estaba diciendo es como Almudena, o sea, Almudena cuenta Oye, como sí teníamos roles diferenciados, pero no era uno más valioso que el otro, ¿eh? O sea, eran los dos igual de reconocidos, igual de valorados, igual de necesitados, igual bien vistos. Y no es hasta que llega, ¿no? Como entra el capitalismo en esta época donde cae el feudalismo, que empieza a haber una diferenciación súper fuerte,
porque previo a esto, justo en los heréticos, ¿no? O sea, sí había una preferencia por los hombres, ¿no? Pero las mujeres también tenían lugares importantes, ¿no? ¿Sigues ahí? Pero bueno, Sí, sí, y eso de las comunidades heréticas se vuelve muy interesante porque bueno, digo, esto es tema de otra conversación, porque luego se tiene esta fantasía, esta idealización de que había no, comunidades matriarcales. no, Y eso nunca ha no. sucedido como tal, ¿no? Y también está la cuestión de si queremos o no queremos que suceda. O sea, también ahí lo tenemos que poner en cuestión. Pero sí me parece que el ejercicio de entender de dónde vienen roles de género está directamente relacionado con la construcción Claro, simbólica del cuerpo claro. femenino y del cuerpo masculino. Está directamente relacionado con el poder que tiene la mujer de procrear y de dar vida, de Ujú, reproducir la vida. Y entonces, eso es lo que plantea la verdadera problematización. Ahí disculpen, pero principalmente para la Iglesia Católica o la religión judeocristiana y luego para la religión judeocristiana, porque digo, o sea, para no sentir que le damos gol a nadie, aquí le damos goles a todos. Entonces es un poco como por ahí, ¿no? Me parece que eso es como súper, súper importante este, plantearlo. Y yo también tenía, bueno, como esto que decíamos, que no podemos pensar los feminismos si no problematizamos las cuestiones, o sea, no ujú, problematizamos nuestro cuerpo, que los cuerpos viven en un contexto, ¿no? No es lo mismo que yo sea esta quien soy aquí en México, a que sea esta quien soy, ujú. así, mi cuerpo, en Dinamarca, ¿no? A que sea esta así quien soy en Brasil. Entonces, digamos, los cuerpos no son etéreos, no están ahí volando, ¿no? Sino que están en un contexto determinado y ese contexto es lo que empieza a tejer o se empieza a visibilizar Ujú, en relaciones de poder, ¿no? Que tú lo mencionabas o sea, al principio diciendo, no ujú. podemos, nuestro cuerpo no está al margen, sino que está realmente cruzado por todas las imbricaciones, o sea, todas estas imbricaciones de opresiones, digo, que se ejercen sobre nuestro cuerpo y que nosotros ejercemos hacia otros cuerpos. Y Y es que, eso, ¿sabes? Es como súper y, y- amargo y es que aceptarlo, Es que amarguísimo, está o sea, cabrón, o sea, porque te pensándolo, por malviaja. ejemplo, desde Foucault, que nos habla de cuando tenemos ciertos cuerpos, o sea, cuando tenemos cierto cuerpo estamos en el privilegio, ¿no? Y otros cuerpos están en la marginalidad, o sea, están en las afueras, están en los márgenes, ¿no? Y el pedo para yo poder seguir en el privilegio es que siga habiendo ese margen. Porque si ese margen no existe, yo pierdo el privilegio, güey. O sea, entonces, ¿qué hago? Pues yo voy a querer seguir defendiendo mi privilegio a partir de ir a oprimir a otros que están en el margen. Porque solo así puedo sostenerme. Y está bien cañón porque como seres humanos, de pronto sí queremos tener privilegios. Y no sé si de pronto o siempre. No, de pronto, siempre, colega. O sea, yo no conozco a nadie No, no quería que verme no tan mala queramos onda con decir, los seres, chinga. con las personas, Sofía. O sea, Ah, quería como darles la posibilidad de, ¿no? sí, no, esta lógica, o sea, y digamos, luego yo soy así como medio cuidadosa, digo, como con esos conceptos, porque luego como se ponen de moda y la gente como que se ofende y como, entonces yo, ¿cómo no? Pero yo los invito entonces como a revisar las relaciones de poder que podemos Ujú. visibilizar a partir de nuestros cuerpos o de los cuerpos de las otras y los otros y los otros que están a nuestro alrededor. Es que bastará como para asomarnos un poquito para decir, ay, caray, o sea, es sumamente complejo porque
en una de las cosas que leí que me volaba en la cabeza era como, ¿cómo distingo un cuerpo esclavo? Ujú, ¿No? O sea, ujú. ¿cómo distingo un cuerpo esclavo? ¿Cómo? Y es decir, como, No. claro, no es tan fácil, o sea, porque decimos que, como que es la esclavitud y como en qué contexto, otra vez, ¿no? En qué contexto, a partir de quién, y un poco lo que tú decías, lo que me compartías Ujú, en este texto, súper bueno, que decía, no nos olvidemos finalmente que los cuerpos, o sea, que estamos relacionados, o sea, que sí estamos en un contexto, que estamos en relaciones y que sí o sí estas, ¡Ah! estas relaciones, Sí, ya volviste. ay, no sé si me Sí, escuchan, sí te pero escuchamos. estas relaciones Sí. no, las relaciones no son neutras. Spoiler alert, Ujú, ninguna relación es neutra, ujú, ¿no? Se puede trabajar por tener relaciones que se acerquen a esta paridad, a esta como conversación distinta, pero las relaciones entre nosotros no ujú, son neutras, siempre están determinadas por espacios de más ujú, o menos poder en las relaciones, ¿no? Y eso complejiza mucho porque también va enmarcando los cuerpos. Yo les pongo un ejemplo. Cuando tu papá o tu mamá te dice que estás gorda, ¿quién tiene el poder ahí? O un maestro o un adulto. ¿Quién lo tiene? los adultos, claro. Ujú, Y sí, ¿no? ujú, Es muy evidente. El poder lo tiene el adulto. Entonces, no hay una ujú, relación tan ujú. neutra ahí, pues, ¿no? O sea, hay una relación que se Ah. me está cortando, que en este momento han decidido todo el mundo mandarme WhatsApp. Muy pertinente. Lo siento mucho. Pero nada más veo cómo me llegan los mensajes. Guay. O sea, miércoles en la Ay, noche, felicidades, te escribámosle a estamos Sofía. viendo en el live. Pero aparte, vénganse al live, vamos a platicar. En fin, o sea, creo que sí está como, o sea, sí es como irnos acercando y yo más bien lo que propondría también es lo que hace el feminismo, digo, ya metiéndonos ahí, el feminismo propone que pensemos nuestros Ujú, feminismos a través de una teoría crítica eh, que revisa el patriarcado y que revisa las diferentes posiciones de los feminismos, ¿no? Eh, y a partir de este cuerpo, ¿qué nos dice? Porque no solo es ujú, el cuerpo por su forma, sino lo que claro. implica, que es la sexualidad, ¿no? Y ahí nos metemos en un terreno que también es súper complejo, porque entonces ahí se nos confunden los conceptos de si géneros y sexos y cuántos sexos hay, nada más hay dos. Sí, no, es que solo hay dos porque Diosito solo hizo dos. Entonces, como que de repente ahí nos Ujú, confundimos, ¿no? Pero, pero esto es lo que propone el feminismo, revisarlo en la luz, sobre todo de esto que estamos haciendo tú y yo, Fer, que es ujú. politizar el cuerpo. Que yo digo que hay que Yo politizar también. todo, ¿no? Pero el cuerpo Es también, que, ¿sabes el cuerpo sobre qué todo, iba ¿no? pensando mientras te escuchaba, Sofi? Como ver cómo, o sea, desde dónde se disciplina el cuerpo de las mujeres. O sea, es qué nos disciplinan. Porque a veces no alcanzamos a verlo, está tan normalizado, o sea, es tan nuestro día a día que no nos damos cuenta la disciplina a las que nos someten, ¿no? Y entonces pienso, una de las disciplinas es, por ejemplo, el no poder decidir, ¿no? Como, bueno, en la Ciudad de México ya podemos, pero el decidir abortar, ¿no? Como, claro, somos quienes damos vida y entonces estás forjando una vida y entonces Uh -huh. eres, ¿no? Eres la que da vida, te chingas, te embarazaste, ahora lo tienes, ¿no? Y entonces no tenemos ningún derecho sobre nuestro cuerpo para eso,
bueno, ya lo tenemos y estamos luchando para que haya, pero no, sigue siendo una polémica. Pienso en el disciplinamiento también desde el placer, o sea, pareciera que las mujeres no deberíamos de desear ni de sentir placer, ni, ¿no? O sea, como reconocer lo que queremos. ¿Cuántas mujeres saben lo que les gusta sexualmente? Lo piden, lo desean, lo hablan libremente, ¿no? ¿Qué tanto autoconocimiento tenemos? Y en lo sexual, o sea, digo, está jodido que no nos conozcamos en la parte sexual, pero también pensaba, ¿qué tantos autocuidados tenemos desde hacer visitas ginecológicas anualmente o, ¿no? Tocarnos los pechos para ver si, ¿no? Las mamas para ver si tenemos algo? O sea, tampoco sucede. Eh, el disciplinamiento a partir de la belleza, tener que cumplir ciertos estándares de belleza, el disciplinamiento a partir del servicio a los otros. O sea, voy pensando en un chingo de formas de disciplinar el cuerpo de las mujeres. Ah, no sé si me escuchas, si te ofendiste. Es que estás como, te quedaste en mi cámara como volteada hacia un lado, como ignorándome. Y bueno, ¿volviste? Y, o sea, un poco en lo que regresa Sophie, si regresa algún día, ¿no? Como me dan ganas de leerles un cachito. Estoy leyendo este libro de Brigitte Tobar que dice, tienes derecho a permanecer gorda, ¿no? Eh, y justo está hablando de que fue a dar una conferencia, ¿no? Entonces les voy a leer esta parte que dicen, les dije que había una probabilidad muy alta de que si preguntaba a todas y cada una de las mujeres de la sala si se sentían inferiores, me dirían que no. Quizá incluso se burlarían de mí como si estuviera formulando una pregunta ridícula. Me imagino que si le preguntara a la mujer norteamericana media, nacida después del movimiento de la liberación de la mujer, me contestaría de la misma forma. Entonces les di otro pequeño empujón. Bien, quizá no os sentís inferiores conscientemente, pero si os hiciera algunas preguntas con más profundidad, como por ejemplo, ¿llevas hoy algo puesto que es físicamente incómodo, pero lo llevas porque piensas que mejora tu aspecto? ¿Te has negado hoy comer algo que te apetecía comer porque te daba miedo cómo podía afectar tu aspecto? ¿Has renunciado hoy a hacer algo que querías hacer porque estabas preocupada sobre qué pensaría otra persona si te viera? Ya me... ¿No? ¿Y has reprimido hoy algún impulso de decir sí o no a algo que te importaba porque te preocupaba que pudieras no gustarle a la persona si lo hacías? Y yo leía estas preguntas, ¿no? Les empecé a leer algo, Sofía, en lo que te fuiste. Y decía, Sí, sí, no sí. manches, o sea, me ha pasado, lo he hecho, ¿no? Hay una disciplina, o sea, es como, sí, no me siento inferior, pero cuando me haces estas preguntas, son cosas que generalmente los hombres no hacen. ¿Sabes? Se espera que nosotras las hagamos. Sí, no, justo me quedé, o sea, me fui cuando estabas hablando como de esta disciplina de Ujú, los cuerpos y yo justo lo pensaba. O sea, estamos tan disciplinados, hombres y mujeres, ujú, tan disciplinados y tan, o sea, que hay una cosa que me gusta mucho que es como todo lo que se sale de la norma ujú. lo patologizamos. Todo, Claro, claro. todo lo que no sea binario, o sea, y eso me sorprende porque lo hemos defendido durante todo el tiempo, ¿no? Hombres y mujeres, todo lo que no entendamos, todo lo que veamos y no nos parezca normal, o sea, dentro de la norma, de la heteronorma, está mal, está enfermo, tiene que ser cambiado, ¿no? Ujú, Y con eso también me refiero a las formas de los cuerpos, porque de por sí, ujú. bueno, de entrada ya todo está mal. Pero luego si eres una mujer que no eres tan bella como todos, y luego se trabajó en la construcción de los estereotipos de belleza, en los estereotipos de Claro, cuerpos, ¿no? Para que sean claro. finalmente aceptados. Porque antes de eso, antes de que Hay, la belleza hay una existiera parte, como, ay, perdón, antes de que la belleza fuera dale, dale. algo como un requerimiento, ¿no? Como una exigencia, porque no, la verdad es que es algo relativamente nuevo, pero antes eso era el cuerpo al servicio de el hombre. Entonces,
que también sabías planchar, que también sabías cocinar, que también limpiabas, que también ejercías tus roles de cuidado, que tan anchas tenías las caderas para parir, ¿no? O sea, entonces la belleza es algo más que se nos suma en el camino, ¿no? Es una nueva forma de disciplinamiento que es relativamente nueva a comparación de la historia que tenemos, pero ya, solo quería como sumarlo. No, totalmente, o sea, y con esto a mí me gusta mucho, como, a mí lo que me gusta luego es como los feminismos, los diferentes feminismos con sus diferentes teorías, se van como Claro. acercando a diferentes conceptos que a todas son inclusives para entender finalmente el feminismo y nuestra propia liberación. No es exclusivo de uno, ¿no? Ujú. Hay ciertamente feminismos que le han metido más, ¿no? Que han trabajado más ciertos aspectos y lo han enmarcado en ciertas teorías. Pero a lo que quiero llegar es que tanto los feminismos, que bueno, que fue como lo que más me pude clavar en los últimos meses por esta bendita tesis, pero que son los feminismos comunitarios y los feminismos decoloniales, Ujú. cómo presentan esta idea del cuerpo, ¿no? Y por ejemplo, este asunto de cómo hay que, o sea, sí hay que politizar el cuerpo y hay que descolonizar el cuerpo, ¿no? Es decir, Claro. todos, absolutamente todos los cuerpos de todas las personas que están en este momento escuchándonos y de todos han sido colonizados. Y los cuerpos femeninos más. Más. Los cuerpos con aspecto femenino más. Y entonces la pregunta que lanzan es, hagamos una reflexión interna de cómo ha sido nuestra colonización. Ujú. ¿Cómo ha sido la colonización de nuestros cuerpos? ¿Cómo ha sido la colonización de nuestras vidas? Pues, ¿no? Porque nuestro cuerpo es la materialidad de nuestra vida, Claro, pues, ¿no? claro. Entonces, eso me vuela mucho la cabeza porque bueno, muchas de colonialistas, Ochi Curiel entre ellas, plantean esto, luego haciendo como una simbiosis con los feminismos comunitarios diciendo, en esta expresión de la feminidad, de la feminización también de lo natural, de lo que da vida, de lo que Ujú. reproduce la vida, de lo que tiene la vida, es que llegamos a feminizar también la naturaleza. Y entonces es cómo han sido colonizados nuestros cuerpos y nuestros territorios. Y un poco la Ujú. frase que yo ponía hoy en la mañana, o ayer no me acuerdo, pero creo que era hoy en la mañana que yo ponía como, en realidad, cómo trabajamos para que el primer territorio liberado sea el de nuestro Sea cuerpo. nuestro, Y claro, liberado, sea de nuestro liberado. cuerpo. Y eso Ujú. implica muchísima chamba, eh, evidentemente, pues personal, pero yo creo que colectiva también. Claudia Corol tiene Mm. una cosa muy bella que dice, la única manera de terminar con esto es de manera colectiva, es socializando nuestras afectaciones Claro, y nuestros dolores, porque el feminismo duele, o sea, sí. duele darte cuenta de un chingo de cosas que dices, ya, ya, porque yo era tan feliz en mi patriarcado, me dice una amiga, güey, era muy feliz en mi patriarcado, ¿por qué vienes a joderme? Y yo, bueno, aquí nomás, dando la nota, Pero pero aparte, es duro, pues. eres muy feliz, ¿no? O sea, como, porque no sé tu historia, pero en la mía siempre había algo de incomodidad, ¿eh? O sea, de hecho creo que o sea, creo que gran parte de, no sé si lo compartí contigo anteriormente o dónde, pero, ¿no? Como gran parte de cómo llegué aquí, y en todos los sentidos, ¿no? Es porque nunca cupe en la norma, ¿no? O sea, era prieta, era gorda, ¿no? Era ocupado demasiado espacio, era ruidosa, o sea, nunca cupe. Entonces, siempre hubo un lugar de incomodidad para mí porque no había dónde acomodarme, aparte en un rancho como nuestro, ¿no? Como nuestro pueblo Tampico, Por eso rancho. nuestro rancho, ¿no? Como súper homofóbico, como gordofóbico, clasista, racista,
O sea, todo eso Mm. mezclado. Entonces, o sea, yo no era tan feliz, ¿eh? Sí, no, y yo estoy o sea, estoy contigo. A lo que voy es que sí implica mucha chamba y Sí, mucho trabajo, y eso también sí, implica un acto que es, para mí, el acto de colectivizar nuestros dolores, de colectivizar nuestras historias, de colectivizar nuestras luchas, de por ser mejor persona, sí en terapia individual, pero colectivizada con claro, otras. Y para mí es el signo más revolucionario para este sistema, porque este sistema nos quiere atomizadas, nos quiere segregadas, nos quiere claro, individualistas. No, es que no le voy a contar porque es mi tema, ¿no? Es muy personal. Pues sí, güey, hay un espacio para la intimidad, pero también hay un espacio para entender que los problemas no nos atraviesan solos. Tú lo sabes mejor claro. que nadie. La patologización de las enfermedades mentales es tremenda, ¿no? ¿Y por qué demonios estamos patologizando algo que nos está ocurriendo cada vez a un mayor porcentaje de personas y que está directamente relacionado con la precariedad de la vida que vivimos, de las vidas Claro, que vivimos, claro, ¿no? porque es que patologizarlo es la forma de sostener y de defender al sistema. Es como, el Exacto, sistema pero está bien, los jodidos son ustedes, ¿no? O sea, ustedes vayan y arréglense y dópense. Y por eso, o sea, como culturas como en Estados Unidos, que es tienes que seguir produciendo, te voy a drogar hasta que sigas produciendo, no hay momento para la pausa, no hay momento para la reflexión, no hay momento para el cambio, para darnos cuenta de que no soy solo yo quien la está pasando del carajo. Somos un grupo de exacto. personas que vivimos en ansiedad, que vivimos en depresión, que vivimos desvinculados, ¿no? Eh, y entonces está cabrón. Y tengo un paciente que hace poco me decía, Fer, cuando empecé a hablar de esto que me pasa con personas cercanas a mí, me di cuenta que no soy el único, ¿no? O sea, como me sentía el único viviendo esta madre de ansiedad tremenda y de Claro. pronto me di cuenta que no era el único, que todos a mi alrededor tenían temas de ansiedad. Entonces, o sea, dejemos de patologizar la ansiedad y veamos de dónde surge, porque no es un tema individual, ¿no? Y hay muchos antipsiquiatras que hicieron justamente estudios donde sacaban a la persona a la que llamaban loca o enferma de estos lugares donde enloquecían o enfermaban y mágicamente, ¿no? Se curaban. Y pongo se curaban, o sea, cambiaban todas sus interacciones. ¿Por qué? Porque dejaban de estar en el contexto que las enfermaba, ¿no? Y No, entonces, y empezaban a tener contacto, exacto, o sea, claro, empezaban a tener otro tipo de relaciones, pues, ¿no? uh -huh, Entonces, a mí eso es lo que me parece muy potente, y de hecho no recuerdo si es también luego una postura de Deleuze, que al final pues Deleuze fue el más, creo que el último, ¿no? O sea, bueno, digamos, el último que murió de esa bandita, ¿no? De Derrida, de uh Foucault, de toda -huh. esta bandera, que no se querían, pero pues bien que le hallaban juntos en su correo. Este, pero creo que es Deleuze el que en algún momento, ya muy viejito, dice, ¿no? O sea, no hay nada más revolucionario, no hay nada más rompehuevos del sistema que la amistad. Uh -huh. El acto, o sea, no es el amor, No, no es no, la el amor, amistad, no no. es Uh el amor -huh. pareja, hippie, buena onda. No. No, no es el amor. Es la amistad solidaria, la colectiva, la cuerpo a cuerpo, ¿no? La que Uh nos -huh. encontramos, la que lloramos, las que nos reímos, las que hacemos fiesta, ¿no? Para honrar y celebrar la vida porque estamos vivas, porque podemos tener una serie de condiciones que nos permiten vivir vidas que valen la pena vivirse, ¿no? Entonces aquello se vuelve como, o sea, para mí es muy como revelador, cómo no es un decir, mi cuerpo es mío y solo mío, que está muy bonito, o sea, que sí, yo cada vez que puedo la canto, pero es también como entender estas relaciones, entender estos contextos, ¿no? El cuerpo como un espacio físico, simbólico y contextual. Y Uh fíjate que -huh. estas tres cosas, físico, simbólico y contextual, lo pongo porque también hay otra dimensión, hay otra, pues también otra corriente que me parece muy interesante y que es picantísima, porque es el tema que tiene que ver con las mujeres y el trabajo sexual, Claro. ¿no?
que Ujú, entras a temas de sexualidad, no solo a temas de sexualidad per se, sino, claro, ahorita estamos todos como muy indignados porque pues hay mucha trata de personas y tal, pero entonces de repente problematizas un poco, ¿no? La diferencia entre prostitución, trabajo sexual, trata de personas, si hay diferencia o no hay diferencia. Y a partir de ahí apenas conocí a una chica que está haciendo su doctorado en todo el tema de trabajo sexual y bueno, ujú. chambea con las trabajadoras sexuales de algunas zonas de aquí de Guadalajara. Y me pareció muy relevante porque basa su tesis en la trialéctica del cuerpo, Ok, ¿no? trialéctica. La trialéctica. No, bueno, o sea, yo así me quedé de fan de ella como 3 horas, así habla más. Y bueno, más o menos, o sea, no me quiero clavar en, o sea, no quiero también decir algo que no aplica, pero que es súper relevante porque justo habla de esto, ¿no? Cómo el cuerpo es un espacio físico, Ujú, simbólico y contextual. Y eso no podemos vivir al margen de eso. Y eso tiene en una tensión constante para, para de alguna manera asimilar quiénes somos, pues, ¿no? O sea, ujú. es, es una cuestión que nos ayuda como también a ir entendiendo que no, lo que decíamos en un principio, ¿no? No somos solos, no somos solas en Ujú. un espacio. Estamos determinadas por toda nuestro aspecto, o sea, como toda la parte física, material, por todas las relaciones simbólicas que a partir de ahí Estén, suceden claro. y, y por los contextos. Y eso a mí me parece como muy relevante no perderlo de vista porque seguro es clave, o sea, no seguro, sino como termina siendo clave para analizar muchas otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver, pues, una, con las opresiones que vivimos, con las opresiones que Que ejercemos, ejercemos. con, con también una cosa que últimamente he estado tripeando mucho, que tiene que ver con la colonización de nuestros deseos, ¿no? Ujú. Que se materializan en el cuerpo. Es decir, estamos, o sea, como que es como dice, me dice mi compañero, ¿no? O sea, tú para convivir, ¿verdad? Para fastidiar. Pero es como, ¿cómo sé que yo sí deseo esto que deseo? ¿Cómo sé que no puedo desear otra cosa? O sea, cuando te preguntan y tú dices, ay, pues porque quiero, güey, porque quiero. Ajá, ¿y qué más? O sea, como el querer no basta como sustento, ¿no? Que haya atrás de tu querer, que haya abajo de tu deseo, ¿no? Pero es que, Y o sea, está cañón porque es una pregunta re perra de hacerse, ¿eh? O sea, yo sí me, o sea, yo sí, superlativo, estoy claro. tomando, estoy tomando un, o sea, un diplomado de sexualidades, pero ya desde tiempo atrás, ¿no? Justo como me vengo preguntando, o sea, esto que deseo lo he construido, porque me queda claro que el deseo que sostengo al día de hoy es un deseo que ha sido construido en, ¿no? Como en esta vida, en este cuerpo, en esta historiosidad, o sea, tiene un chorro de cosas que atraviesan mi deseo. Pero también me doy cuenta que en el momento en que me lo empiezo a cuestionar, empiezo a ser capaz de desear distinto. Y asusta bien cabrón, ¿eh? O sea, como, pero entonces esto que deseaba no es lo que deseaba, neta, porque ahora resulta que empiezo a desear otras cosas. ¿Y qué tal que si ese deseo llevado a la práctica, o sea, y en todos los sentidos, ¿eh? ¿No? Tanto deseo sexual como deseo en mi vida, como, o sea, Sí, como ¿cómo se, desear la vida que tienes. ajá, cómo se Ejemplo. transforma la vida a partir de desear distinto? En todos los sentidos, ¿eh? Oye, pero espera, Sí. quiero leer estos dos comentarios y una pregunta que nos hicieron, ¿no? Dice, Blanquita nos dice, así es, me hace pensar en cómo hasta el día de hoy escuchamos discursos normalizados, normalizando situaciones de hostigamiento y acoso, desde la postura de que ahora las nuevas generaciones somos muy sensibles. Por el hecho de decir que algo nos incomoda o poner límites nos hace ser señalados como, jaja, no aguantas nada, exageras, es normal, etcétera, ¿no? Que creo que lo vivimos todo el tiempo.
Y por acá Ale nos decía, tengo una duda. ¿Es válido expresar una sexualidad femenina y no fomentar el consumo de la mujer como objeto sexual ante una figura masculina y de poder? Y está cabrón, porque, o sea, voy pensando en diferentes como cosas, ¿no? Pero ahorita que la volví a leer, está cabrón porque a veces creo que las mujeres nos objetivizamos sexualmente para conseguir cosas de los hombres. O sea, Totalmente. accedemos a la objetivización y no nos presentamos como sujetos deseantes, porque eso es bien distinto, ¿eh? Yo presentarme como un sujeto deseante y aquel que me responde, ¿no? Y me mira como sujeto deseante y me desea, me parece que es una forma distinta. Pero creo que Sí, también, ¿no? no, no, Ya. no, con eso, o sea, yo haría como, pregúntate, Alex, ¿cuál es tu deseo? O sea, mi deseo es usar mi escote, mi deseo es usar mi escote porque me encantan mis boobies, que es así como lo más mejor que hay por aquí, ¿no? O sea, o mi deseo es ¿cuál es mi deseo? Y creo que ahí van perfilándose ¿perdón? Perdón, perdón, es que esta es otra, o sea, es otra disciplina, como otra forma de disciplinar el cuerpo de las mujeres. Porque a nosotros nos enseñan que debemos desear ser deseadas. O sea, nuestro objetivo en la vida es ser deseadas. Y entonces está cabrón porque a partir de ahí nos disciplinan y nos dicen lo deseable es esto y has de encarnarlo. Ya, No, hombre, perdón. no, no, totalmente, o sea, y si no encajas, también hay una culpabilidad. Yo mucho tiempo en mi vida pensé, y de alguna manera lo sigo pensando, pero ahora me da gusto, pues, ¿no? O sea, digo, huevo. Pero mucho tiempo en mi vida pensé y dije, claro, güey, o sea, es que yo no le gusto, o sea, como para mí era muy evidente, yo no le gusto al hombre estándar, ¿no? Porque soy gritona, porque hablo como carretera, ¿no? O sea, porque, porque pues sí, seré femenina y todo lo que quieras, pero no, o sea, como que los mando a la chingada rápido y vaya, no mames, güey, cállate, ¿no? O sea, entonces, claro, y mucho tiempo yo dije, pues, ya le tendré que ser, hasta que después dije, a la chingada, güey. O sea, pues me quedo, me encuentro una morra en tu caso, ¿verdad? Y a ver cuál va. O sea, pero, o sea, era como, pues no me importa, pues, ¿no? O sea, como, y es muy, como que a este estándar, ¿no? Porque, claro, también muy desde la educación, ¿no? O sea, Sofi, por favor, compórtate, bájale el volumen, o sea, no hables tan alto. Y yo, chinga, pues, ¿por qué no, güey, no? O sea, y digo, ya, finalmente con el tiempo, pues se ha ido como adecuando. Pero lo que quiero decir es, eso es a lo que nos referimos con la colonización, ¿no? O sea, Ujú. hemos colonizado nuestros propios deseos. Cuando yo le digo a Ale que se pregunte cuál es su deseo, es porque finalmente también es verdad que no podemos vivir o sea, para mí es como una cuestión muy clara, ¿no? Pero a lo mejor no para todas. No podemos vivir diciéndole, o sea, buscando y teniendo como, ay, que no me objetivicen. A ver, como dos problemas, pues, ¿no? O sea, son problemas de los otros, en concreto de los hombres y de algunas otras mujeres que también hacemos la Claro. función patriarcal muy bien, que nos sale re bien. Entonces, pero lo que quiero decir es como no tendríamos por qué vivir sometidas a que no podamos querer y expresar nuestro cuerpo como nosotras queramos. Es que eso es, o sea, cada vez más va a ser inviable. Y yo Ujú. con esto, o sea, de verdad los invito a que visiten la teoría queer, la visiten Claro. más allá de sus prejuicios. La teoría queer es bellísima, está llena de ternura y de revolución, porque dice, o sea, posiciona en otro lugar los cuerpos. Que creo que para mí la teoría queer es la que recoge
o sea, recoge todas estas reflexiones y las problematiza en un continuum, o sea, en un continuum reflexivo, pues, ¿no? Y lo vive, lo encarna. Entonces, para mí eso es como, o sea, yo me quiero empoderar y yo, o sea, mi admiración total, ¿no? Como estas personas que van buscando esa idea. A mí me parece muy revolucionaria, la verdad. Quería Tremendo. hablar de eso porque yo tampoco soy experta, pero pues como me gusta, leo. Le entramos, le leemos. Oye, Pero eso, Sofi, quería ver, mucha cosa con el cuerpo. mucho, mucho, mucho. O sea, mucho porque justo, o sea, ahorita que estaba, hace ratito que estaba leyendo a Brigitte Bar, justamente habla de cómo a veces no somos capaces de identificar las opresiones que vivimos porque de pronto no tenemos el lenguaje para nombrarlas, ¿no? Y poder descubrirlas, verlas, como, y darles un sentido, implica seguir estudiando, o sea, implica seguirnos preparando, implica y a lo mejor el estudio también puede vivir desde compartirnos con otras vivencias, ¿eh? O sea, porque eso también es una forma de estudio, ¿no? Es un estudio de la experiencia de las personas. Eh, pero luego, o sea, creo que de pronto nos pasa mucho eso, ¿no? Y lo veo mucho en consulta, de pronto, como el no tener el lenguaje para poder nombrar eso que viven, no les permite identificarlo como violento, como opresión, como, ¿no? Como o sea, no sé, como un chingo de cosas, iba a decir como desencanto, pero como un chingo de cosas, ¿no? Y entonces pensaba, o sea, como lo que me dejó pensando es, ¿para qué cosas hoy yo no tengo lenguaje para nombrarlas, eh? O sea, porque yo hace unos meses no tenía lenguaje para nombrar la gordofobia, pero sabía que algo no estaba bien, ¿no? O sea, mi tema de estudio era el cuerpo, ¿no? Como cómo el cuerpo nos construye identitariamente, ¿no? Y de pronto, ¡pum! Doy con este tema y digo, claro, ya tengo la palabra, ¿no? Con todo un significado. Entonces, o sea, creo que también la invitación es, o sea, sí hacer comunidad, ¿no? Sí a contarnos, pero sí a seguir estudiando. Sí, totalmente, totalmente. O sea, no hay feminismo que valga si no hay una crítica. Aprender a cuestionar, o sea, es que es eso, es aprender a cuestionar, aprender a hacer las preguntas que hay que hacer para romper los esquemas que se nos han dado de por sí hace 700 años, ¿no? Que nuestras abuelas milenarias han cargado y que tenemos ahora. Y creo que eso solo lo da de verdad clavarse, de verdad investigar, de verdad preguntar. A mí una cosa que bueno, ya en la pandemia pasó, pero que ha sido como constante, es cada vez hay más conversatorios, Uh -huh. más espacios como estos, de seguirlo hablando, de seguirlo preguntando, de seguir estudiando y de no quedarse al margen pues al margen de la vida, ¿no? Al margen de la vida propia, porque creo que para mí el feminismo ha sido un regalazo, o sea, los feminismos y entender, y los dolores también han sido grandes regalos que me han acercado a mujeres que admiro y que respeto muchísimo, alejarme también de mujeres con las que no estamos coincidiendo en el espacio, y a cuidarme mucho también de las opresiones patriarcales que vivo y a cuidar también de las que yo hago, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, para mí esa ha sido una de las cosas más reveladoras, ¿no? O sea, como decir, no, Sofía, o sea, tú también le hayas muy bien, ¿no? Le hayas muy Claro. bien a la explotación, al sometimiento, pues a opresiones, ojo, que no son siempre opresiones directas, pero sí forman parte de opresiones del sistema, ¿no? Uh Entonces, -huh. muchas de nuestras acciones fomentan mantener opresiones sistémicas muy jodidas, pues, ¿no? Muy, muy jodidas. O sea, y apenas lo posteaba porque la Coral Herrera Sí, sí vi. ponía, ¿no? O sea, este asunto de, bueno, apenas vino Nidia, que platicábamos y decía, justo me decía ella, ¿no? Es que está muy difícil porque yo he optado por no pagarle a una mujer para que venga a cuidar a mi hija, Uh -huh. para que ese dinero que le pago vaya
a que ella pague a alguien más para que cuide a sus hijos, ¿no? Entonces, Ujú, esta cadena de explotación que a nosotros nos parece muy normal porque estamos dando empleo y trabajo, ujú, está muy tremenda, pues, ¿no? Entonces, como si una mujer tiene que dejar a sus hijos para cuidar a los suyos, hay algo raro ahí, ¿no? ujú, O sea, como hay que preguntarnos, ¿no? O sea, si una mujer tiene que dejar de hacer su vida para poder hacer la tuya, porque tú no tienes ujú, tiempo, es una mujer de negocios que dirige es una fábrica, o sea, diriges una empresa multinacional, algo no está bien, ¿no? ujú. Porque no es una opción, o sea, también, no, también el sistema nos la ha vendido como, ay, güey, estás dando empleo. Claro, le estás ayudando a Mm, superarse, claro, mm, ¿no? mm. E incomoda cañón, ¿eh? O sea, sí lo planteas y entonces me veo pensando en formas de sostenerlo, pero digo, claro, porque cambiarlo implica cambiar todo el sistema, porque sin eso no se sostiene, ¿sabes? Y, No, total. y Y está te voy a cabrón. decir una última, que el otro día que la pinche casa estaba puerquísima, o sea, yo estaba tirando y estaba llorando, güey. Esta madre. Que esa es la cosa a mí, ¿no? Porque no tengo hijos, afortunadamente no tengo quien, o sea, como quien dependa de mí, pues, pero este rollo de cuando yo tengo que pagarle a alguien para que venga a limpiar mi mierda, porque yo estoy muy ocupada para limpiarla yo, porque estoy generando dinero para pagarle a ella para que limpie mi mierda, tampoco está bien, ¿no? Y entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, no creo si es la Coral o quien dice, ¿no? Como no hay nada más revolucionario que limpiar tu propia mierda. Sí, creo Y que es fue la coral la revolucionario. que lo dijo, ¿Por qué es la coral. revolucionario? Porque tienes que dejar de estar sentada generando ingresos o sentada o parada o tu trabajo. Tienes que Ujú, dedicarle al menos 1, 2 horas a decir revolucionante, de esto me encargo yo. ujú. Y lo que Y está eso no cabrón, lo o quiero sea, decir. Sandra por acá nos dice, de pronto también me encantaría estar en casa con mi hijo. Reflexiono para ambos lados, tan opresoras como oprimidas de pronto, ¿no? Y es eso, es la pinche cadena de opresión que se genera, ¿no? Y entonces, para mantenerme en este sistema, tengo que estar produciendo tanto para, ¿no? Y entonces el producir tanto implica que tenga que estar tantas horas sin poder ejercer labores de cuidado, ¿no? O sea, entonces es un pinche sistema que nos jode. Sí, Sofi, ya, totalmente. ya vámonos porque si no nos vamos a seguir aquí hasta las 11 de la noche. Como dicen los españoles, apaga y vámonos. O sea, ya, porque hay que acabar. Oye, pero Ay, bueno, para mí un gusto siempre platicar. Me quedé con algunos chismes muy buenos, sobre todo del cuerpo y la ginecología, que luego te los paso para que los digas. Porque están muy tremendos y como yo acabo de ir a la ginecóloga, ando como muy, muy leyendo muchas cosas. ay, porfa, Este, pásamelos. sí, 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 pero pues sigámosle, porque creo que también es importante mantener esta, ¿no? La conversación viva, sobre todo en temas que resultan complejos, esto, ¿no? Como que resultan complejos y dolorosos. Y yo creo que por ahí esa es la clave, pues, ¿no? No quedárnoslo ahí ahí se va, sino como mantenernos colectivamente. No necesitamos ser amigas, eso sí, o sea, digamos, como en esta marca así, pero sí colectivizar y decir, chinga, yo me siento así, no me gusta, me cayó gordísimo tu comentario, güey, ¿qué hago? ¿No? Y es la Claro, única manera, ¿no? claro. Porque el sistema nos enseña que hay que pelearnos y no necesariamente, ¿eh? Ujú. Entonces, yo creo que sí. Yo siempre aplaudo tus iniciativas, la verdad es que creo que me parecen que son espacios súper bellos. La variedad de temas y la variedad de gente que está contigo platicando y que además pues contigo se platica súper chido, muy sabrosamente. Deberías hacerlo un poco más temprano para tomarme mi cafecito de la tarde. Puedes tomarte un té, pero podríamos la siguiente, podríamos hacerlo a las 4. Estoy ya probando también horarios más tempraneros porque esta hora ve, o sea, Sí, como que no, no, colega, no, yo ya las traigo como así.
El ratón Entonces, tampoco gira a la misma velocidad, ¿sabes? Como si me siento más lenta, entonces sí, las ya. ardillas están ya en reposo, están con pilitas. No, pero qué gusto que vengas. Me encanta. ¿Sabes qué pensaba justo mientras hablábamos? Como tú eres tan maestra, ¿no? Como con citas y con tal, y yo tan, y entonces, ¿no? Como desde la experiencia, y me encanta poder como tener estas dos variedades de diálogo, ¿sabes? Mm, Como porque a mí siempre me causó como mucho conflicto el decir, yo lo leo y se me olvida de pronto quién lo dijo, ¿eh? Pero entonces lo que yo hago es como lo relaciono con una experiencia y con la experiencia que tuvo alguien, ¿no? Entonces yo lo cuento como desde la experiencia, pero me encanta cuando alguien lo puede citar desde la teoría. Es como, sí, güey, yo lo leí, pero ya no me acuerdo ni quién lo dijo, ¿no? Y sí. me causaba mucho conflicto porque era como, es que no soy suficientemente académica. ¿Pa' quién, güey? ¿Para quién? ¿No? Entonces, me gusta que hacemos esto que hacemos las dos juntas, ¿no? Como que traigas toda esta parte teórica, académica, ¿no? No, bueno, y que hago mis anotaciones, o sea, Claro, ese es mi claro. puesto. O sea, yo hago Es, mis anotaciones y las dejo por allá, güey. Ese es mi... hola. No, pero sí, la verdad es que también como que a mí sí me ayuda porque, no sé si te pasa, pero a mí me ayuda como también a hilar la historia, ¿no? O sea, a mí la historia me parece muy relevante más en el feminismo. Entonces me parece que ayuda a hilar la historia y no son champiñones que surgen, ¿no? Porque también Claro, eso hacen los detractores. Eso hacen los detractores. ¡Ay, se lo acaban de inventar! No, güey. No te puedes inventar una teoría. No puedes inventar un movimiento desde hace 700 años. O sea, claro, güey, lee, dude. Así, ¿no? claro. Lee. Entonces, un poco a mí me ayuda como a decir, ojo, porque esta morra ya lo había dicho, ¿no? O por acá lo dijo antes, o por acá lo dijo después, entonces así, ¿no? Y sí, sí me ayuda mucho, porque además, pues también creo que ha habido mujeres bien brillantes y que está bien bonito que cada vez tengamos más referentes femeninos de Claro, la vida en claro. general, porque todo ha sido puro macho, entonces, además tenemos el referente por excelencia en el cielo, entonces digo, bueno, pues que haya unas acá terrenales, no pasa nada. En fin, Me pero encanta. muchas gracias, Te Fer, gracias a agradezco. todas y todos los que, gracias a los que se mantuvieron, ¿eh? Se mantuvieron Sí, aquí algunos, todo y mi internet de 3 pesos, disculpen ustedes, así es aquí en este pueblo, en la pues hermana gracias. República Tapatía. Igual. Pues ojalá Pero hagamos otro pronto. Parece que nosotros no podemos hacerlo de una hora, ¿no? Ya voy viendo eso. Pero hagamos otro pronto y veamos de qué surge, ¿no? De qué nos dan ganas de seguir hablando. ¿Va? perfecto, que también te digan tus Sí, colegas, los que nos sí, ven, de que tienen ganas, o sea, o también si tienen ideas así como locochonas, pues también, aquí todo se vale, hay que desear siempre diferentes ideas. bienvenidas. Siempre bienvenidas las ideas. Pues linda noche, Sofi. Gracias por todo, por tus anotaciones, por Buenas noches. prepararte, por compartirte, por desviarte conmigo. No, al contrario, gracias a ti, muchas gracias. Linda noche, Descansa. gracias a quienes estuvieron. Bye. Chao.